El millonario entra en desesperación al oír que el apellido de la camarera de la cafetería es el mismo que el de su difunta esposa. En la bulliciosa ciudad de Guanajuato, donde las callejuelas empedradas serpentean entre casas coloniales de colores vivos, Ernesto Valdivia caminaba con paso decidido. A sus 55 años, este empresario, dueño de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de México, proyectaba una presencia imponente. Su cabello entrecano, junto con su impecable porte, le conferían un aire de respeto y distinción que parecía envolverlo dondequiera que fuese. Aquel día de octubre, el aire fresco de la mañana llevaba consigo el dulce aroma de pan recién horneado, mezclado con el murmullo de una ciudad que apenas comenzaba a despertar. Los primeros rayos de sol acariciaban los tejados mientras Ernesto se dirigía hacia su cafetería favorita, un pequeño rincón acogedor al que acudía casi todos los días. Al cruzar el umbral, fue recibido por el inconfundible tintineo de la campanilla en la puerta y una cálida sonrisa desde el mostrador. «Buenos días, don Ernesto». «¿Lo de siempre?», preguntó don Rodrigo, el dueño del local, con una familiaridad que solo los años pueden cultivar. «Por supuesto, Rodrigo». «Un día más, un café más», respondió Ernesto, mientras se dirigía a su mesa habitual, junto a la ventana. Desde allí, tenía una vista perfecta de las calles que tanto le recordaban su juventud, antes de convertirse en el magnate que era ahora. Con su mente ya inmersa en los asuntos del día, Ernesto sacó su tablet. La expansión de su cadena hotelera hacia la Riviera Maya estaba en una fase crucial, y cada decisión debía ser perfectamente calculada. Los pensamientos sobre reuniones y contratos llenaban su mente cuando una voz suave lo sacó de su trance. «Aquí tiene su café, señor», dijo una joven camarera, colocando la taza humeante frente a él. Ernesto alzó la vista, sorprendido. No reconocía a la chica. Era nueva. La observó brevemente, sin darle mayor importancia, mientras se disponía a agradecer. «Gracias», comenzó a decir, buscando el nombre en la pequeña placa que colgaba de su delantal. «Marisol», completó ella con una sonrisa tímida. Algo en ese momento lo detuvo. Sus ojos, que habían vuelto a centrarse en su tablet, se quedaron fijos en los de la joven camarera por un instante más largo de lo habitual. Había algo en su mirada. Una chispa, una familiaridad inquietante que lo golpeó con la fuerza de un déjà vu. Con una ligera incomodidad, Ernesto estaba a punto de volver a sus pensamientos, cuando la joven rompió el silencio con una advertencia que lo dejó helado. «Con cuidado, está caliente». Alejandra siempre decía que el café quema 2 veces, en la lengua y en el corazón. El nombre Alejandra resonó en la mente de Ernesto como un eco lejano, pero profundo. Su difunta esposa, Alejandra, fallecida 15 años atrás en un trágico accidente, solía decir exactamente esa misma frase. El mundo de Ernesto se detuvo de repente. Todo a su alrededor se volvió borroso, los sonidos de la cafetería, el murmullo de las conversaciones, el aroma del café, todo quedó en segundo plano ante la sensación de estar reviviendo un fragmento del pasado. Con el corazón latiéndole en los oídos, Ernesto se volvió lentamente hacia Marisol, intentando controlar la incredulidad que se reflejaba en su rostro. ¿Qué dijiste?», preguntó en un susurro, incapaz de esconder el temblor en su voz. La joven camarera, sorprendida por la reacción de Ernesto, tartamudeó una disculpa. «Lo siento, señor». Es solo algo que solía decir una señora que conocí hace mucho tiempo. No quise incomodarlo. Ernesto intentó recomponerse, consciente de que su reacción había sido exagerada, pero el impacto era inevitable. Escuchar el nombre de Alejandra, y más aún, una de sus frases características. Era como si los años transcurridos desde su muerte no hubieran logrado sepultar aquellos recuerdos que él creía enterrados en lo más profundo de su ser. «No te preocupes, no me has incomodado», logró decir, con un esfuerzo visible. Su voz, aunque firme, estaba teñida de nostalgia y confusión. Marisol asintió, aliviada, antes de retirarse para atender otras mesas. Mientras ella se alejaba, Ernesto la siguió con la mirada, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Cómo era posible que esta joven conociera una frase tan peculiar de Alejandra? ¿Sería una coincidencia? El café,
aún intacto, se enfriaba lentamente frente a él, mientras Ernesto se debatía entre el presente y el pasado. Sus planes para el día, la expansión hotelera, las citas, todo había quedado en segundo plano. En ese instante, solo había una pregunta quemando en su mente: ¿quién era esta joven y qué conexión tenía con el amor de su vida? Sin darse cuenta, Ernesto se encontraba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Los pensamientos de Ernesto giraban sin cesar en su mente, como las calles serpenteantes de Guanajuato que observaba desde la ventana de la cafetería. El día que había comenzado como uno más, rutinario y predecible, ahora se teñía de un misterio que no podía ignorar. La imagen de Marisol, la camarera, y esas palabras que había pronunciado tan casualmente, no dejaban de resonar en su mente. Alejandra, su difunta esposa, fallecida en un trágico accidente hace 15 años. ¿Cómo podía esta joven conocer una frase tan íntima, tan específica, que solo Alejandra solía decir? La idea de una coincidencia le resultaba cada vez más improbable. Había algo más en esa situación, algo que debía descubrir. Durante los días siguientes, Ernesto se encontró volviendo a la taza dorada cada mañana, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. No era solo el café lo que lo llevaba allí, sino la presencia de Marisol. La observaba desde su mesa junto a la ventana, cada gesto, cada sonrisa que ofrecía a los clientes, buscando desesperadamente algún indicio, alguna pista que desvelara quién era realmente. Había algo en ella, algo que le resultaba inquietantemente familiar. Desde su manera de caminar, hasta el leve movimiento con el que inclinaba la cabeza al escuchar a alguien, todo le recordaba a Alejandra. Sin embargo, Ernesto sabía que no podía seguir observando desde la distancia. Necesitaba respuestas. Su mente, siempre tan enfocada en los negocios, en las cifras y las estrategias, ahora estaba completamente absorbida por este enigma personal. Lo consumía. Esa mañana, después de varios días de vacilación, tomó una decisión. Hoy hablaría con ella. Esperó pacientemente hasta que Marisol terminó su turno. Al verla salir de la cafetería, Ernesto la siguió a una distancia prudente por las pintorescas calles de Guanajuato. El sonido de sus propios pasos sobre el empedrado lo acompañaba mientras trataba de calmar la ansiedad que sentía en el pecho. Finalmente, cuando estuvieron lo suficientemente alejados de la cafetería, decidió acercarse. «Disculpa, Marisol», llamó Ernesto, su voz sonando más tensa de lo que había anticipado. Marisol se giró sorprendida al ver al cliente habitual fuera del contexto de la cafetería. Sus ojos, grandes y curiosos, lo miraron con una mezcla de incertidumbre y cortesía. «Señor Valdivia, ¿puedo ayudarlo en algo?», preguntó ella, cautelosa. Ernesto respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de decir podía parecer extraño, pero no tenía otra opción. «Sé que esto puede sonar raro, pero necesito preguntarte algo. Aquella frase que mencionaste sobre el café, la que dijiste el otro día», Ernesto se detuvo un segundo, buscando las palabras. «¿De dónde la conoces realmente?». Marisol frunció el ceño, confundida. No esperaba que un simple comentario despertara tanto interés en Ernesto. «Le dije la verdad, señor». «Es algo que solía decir una mujer que conocí hace mucho tiempo», respondió ella, bajando la mirada. «Cuando era niña, en el orfanato donde crecí». Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La palabra orfanato resonó en su mente como un eco oscuro, abriendo una puerta a un posible descubrimiento que jamás había considerado. Las piezas comenzaban a encajar de una manera inquietante, casi demasiado perfecta para ser una coincidencia. «¿Podrías contarme más sobre esa mujer?», insistió Ernesto, tratando de mantener un tono casual, aunque la ansiedad crecía en su interior. Marisol, visiblemente incómoda, dudó por un momento, como si no supiera cuánto revelar. Finalmente, suspiró, resignada. «No recuerdo mucho», admitió. «Era muy pequeña. Solo sé que su nombre era Alejandra. Venía al orfanato de vez en cuando a visitarnos. Siempre fue muy amable, nos traía dulces. Y esa frase, la decía cada vez que nos servía chocolate caliente». El corazón de Ernesto dio un vuelco. El nombre, la frase, la coincidencia.
Alejandra. La mujer que Marisol describía no podía ser otra que su esposa. Pero, ¿qué hacía Alejandra visitando un orfanato? ¿Por qué nunca le había contado nada sobre eso? ¿Sabes por qué estabas en ese orfanato? Preguntó Ernesto, tratando de controlar el temblor en su voz. Marisol bajó la mirada, su rostro sombrío. Era evidente que no le gustaba hablar de ese tema. Mis padres me abandonaron cuando era bebé, dijo suavemente. Nunca supe nada de ellos. Ernesto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente comenzaba a unir las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Una idea tan impactante como improbable comenzó a formarse en su cabeza. ¿Podría ser posible que? No, era absurdo. Y sin embargo. Marisol, ¿te importaría si nos sentamos en algún lugar? Preguntó Ernesto, señalando un pequeño parque cercano. Hay algo que necesito contarte. Intrigada, aunque un poco nerviosa por el rumbo que estaba tomando la conversación, Marisol asintió y lo siguió hasta un banco bajo la sombra de un frondoso jacarandá. Ernesto tomó aire antes de hablar. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiar sus vidas para siempre. La mujer que mencionas, Alejandra, comenzó, sintiendo la emoción en su voz. Era mi esposa. Falleció hace 15 años en un accidente. Marisol lo miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y confusión en su rostro. Pero, ¿cómo es posible? Preguntó ella, su voz llena de incredulidad. ¿Por qué nunca la vi contigo en el orfanato? Ernesto sacudió la cabeza, aún tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba descubriendo. No lo sé, respondió sinceramente. Nunca supe de sus visitas al orfanato. Hubo un periodo, justo antes de casarnos, en el que nos separamos por unos meses. Siempre pensé que era por el estrés del trabajo, pero ahora, se detuvo, inseguro de cómo continuar. Las implicaciones de lo que estaba descubriendo lo abrumaban. Marisol, ¿cuántos años tienes? Preguntó Ernesto, temiendo la respuesta. 25, respondió ella, empezando a comprender la dirección que tomaba la conversación. Ernesto hizo un rápido cálculo mental. 25 años. Justo el tiempo que había pasado desde aquella separación temporal con Alejandra. Creo que necesitamos hacer algunas averiguaciones, dijo finalmente Ernesto, su voz apenas un susurro. Marisol, existe la posibilidad de que Alejandra fuera más que una simple visitante en tu vida. Marisol se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. La idea era tan impactante que apenas podía asimilarla. ¿Estás sugiriendo que ella podría ser mi madre? Preguntó con voz temblorosa. Ernesto asintió lentamente. ¿Y si eso era cierto? ¿Podría él ser su padrastro? El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. Ambos se quedaron sentados, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Las preguntas seguían surgiendo, como una tormenta en sus mentes, pero sabían que este era solo el comienzo. Las respuestas, y los secretos que el pasado aún guardaba, estaban por desvelarse. La búsqueda por la verdad había comenzado. Ernesto apenas podía conciliar el sueño aquella noche. La revelación de que Marisol, la joven camarera de la cafetería, podría ser la hija de Alejandra lo había dejado en un estado de agitación emocional. Su mente corría en todas direcciones, intentando encontrar una explicación lógica, pero lo que más lo atormentaba era una simple pregunta: ¿por qué Alejandra nunca le contó sobre esta parte de su vida? El amanecer llegó cubriendo Guanajuato con su característico velo de neblina, pero en lugar de claridad, Ernesto sentía que estaba más inmerso en la incertidumbre. Sabía que no podía quedarse quieto, necesitaba saber la verdad, y la única forma de hacerlo era regresando al orfanato donde Marisol había crecido. Tal vez allí, entre viejos registros y recuerdos olvidados, encontrarían las respuestas que buscaban. La siguiente mañana, Ernesto y Marisol se encontraron frente a la taza dorada. Ninguno de los dos había dormido bien. Los rostros de ambos reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Lista?, preguntó Ernesto, intentando ofrecer una sonrisa reconfortante.
Marisol asintió, aunque la tensión en sus hombros revelaba la batalla interna que estaba librando. Estaba a punto de enfrentarse a su propio pasado, uno del que apenas sabía algo, pero del que ahora dependía su identidad. «Tan lista como puedo estarlo», respondió ella, apretando con fuerza la correa de su bolso. Juntos caminaron hacia las afueras de la ciudad, donde el orfanato Esperanza del Mañana se alzaba. Una estructura antigua de 2 pisos con paredes de un amarillo deslavado que parecían contar las historias de cientos de niños que habían pasado por sus puertas. Ernesto notó cómo Marisol ralentizaba sus pasos al acercarse a la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de emociones que iban desde la nostalgia hasta la inquietud. «¿Estás bien?», preguntó Ernesto suavemente, poniendo una mano en su hombro. Marisol asintió, respirando hondo. «Es extraño volver aquí después de tantos años. Hay tantos recuerdos, algunos buenos, otros no tanto». Ernesto asintió comprensivamente y juntos cruzaron el umbral del orfanato. El interior era modesto, pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y fotografías de niños sonrientes. Una mujer mayor, de cabello canoso y rostro amable, se acercó a ellos desde la recepción. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó con una sonrisa cálida. «Buenos días», respondió Ernesto, dando un paso al frente. «Estamos buscando información sobre una niña que estuvo aquí hace unos 25 años. Su nombre es Marisol». La mujer los miró con curiosidad, sus ojos se detuvieron en Marisol, como si algo en su rostro le resultara vagamente familiar. «¿Marisol?», preguntó, con los ojos abiertos en sorpresa. «¿Eres tú, pequeña?». Marisol asintió tímidamente, una sonrisa insegura formándose en sus labios. «Sí, soy yo, señora Carmen. No sé si me recuerda». Los ojos de la anciana se iluminaron con reconocimiento y emoción. Dejó el escritorio y se acercó a Marisol para darle un abrazo afectuoso. «Por supuesto que te recuerdo», exclamó, visiblemente conmovida. «Eras una de nuestras niñas más dulces. Has crecido tanto». Ernesto observó el encuentro con una mezcla de emoción y ansiedad. Cuando las dos mujeres se separaron, Carmen los miró con curiosidad, preguntándose qué los había llevado hasta allí. «¿Qué los trae por aquí después de tanto tiempo?», preguntó. Ernesto respiró hondo. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. «Señora Carmen, estamos buscando información sobre el pasado de Marisol», explicó Ernesto con la voz medida, específicamente sobre una mujer llamada Alejandra que solía visitarla aquí. El rostro de Carmen se ensombreció ligeramente al escuchar el nombre. «Alejandra, sí, la recuerdo», dijo lentamente. «Venía a menudo a ver a Marisol. Siempre pensé que había algo más en esa relación, pero nunca quiso decirme nada concreto». Marisol, que había estado escuchando en silencio, no pudo contenerse más. «¿Qué puede decirnos sobre ella?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Carmen nos invitó a sentarse en un pequeño salón adyacente. El ambiente, cálido y acogedor, contrastaba con la creciente tensión en el aire. La mujer tomó asiento frente a ellos, su rostro adoptando una expresión reflexiva antes de comenzar su relato. «Alejandra apareció un día, hace unos 25 años, con una bebé en brazos», comenzó Carmen. «Estaba desesperada, llorando. Dijo que no podía quedarse con la niña, pero que tampoco podía alejarla completamente de su vida». Ernesto sintió cómo su corazón se aceleraba. La cronología coincidía perfectamente con su separación temporal de Alejandra. ¿Dio alguna razón para dejar a la bebé?, preguntó Ernesto, tratando de mantener la calma. «No quiso entrar en detalles», respondió Carmen. «Solo dijo que era por el bien de todos, pero se notaba que le dolía profundamente. Prometió venir a visitar a la niña regularmente y cumplió su promesa durante varios años». Marisol, que había estado escuchando con el rostro pálido, finalmente habló. «¿Por qué dejó de venir?», preguntó en un susurro. El rostro de Carmen se llenó de tristeza. «Un día, hace unos 15 años, simplemente dejó de aparecer», dijo con pesar. «Intentamos contactarla, pero fue imposible.
Poco después nos enteramos de que había fallecido en un accidente. Ernesto cerró los ojos. Recordaba bien ese día, el día en que el mundo se le vino abajo. Nunca imaginó que la tragedia de perder a Alejandra tuviera una capa oculta, un dolor más profundo que ni siquiera había conocido. Señora Carmen, dijo Ernesto, su voz cargada de emoción. Hay algo que debe saber. Yo era el esposo de Alejandra. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, mirándolo con asombro antes de mirar a Marisol y luego de nuevo a Ernesto. Entonces, ¿ustedes son? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, respondió Ernesto. ¿Tiene algún registro, algún documento que Alejandra haya dejado? Sí, tenemos un archivo con todos los documentos de admisión, respondió Carmen, levantándose. Déjenme buscarlo. Los minutos que siguieron fueron eternos para Ernesto y Marisol, sentados en silencio, intercambiando miradas llenas de ansiedad y esperanza. Finalmente, Carmen regresó con una carpeta amarillenta, la colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro, había varias fotografías y documentos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Ernesto fue una carta manuscrita, firmada por Alejandra. Marisol, dijo suavemente. Creo que deberías leer esto. Marisol tomó la carta con manos temblorosas. Las primeras líneas hicieron que se detuviera, sus ojos llenos de lágrimas antes de continuar leyendo en voz baja. Mi querida hija. Si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad sobre tu origen. Quiero que sepas que dejarte aquí fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero también la más necesaria. Tu padre biológico era un hombre peligroso, involucrado en negocios turbios. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que protegerte a toda costa. Dejarte en el orfanato fue la única manera de mantenerte a salvo de él. La sala quedó en silencio cuando Marisol terminó de leer. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ernesto, igual de conmovido, la rodeó con un abrazo protector. Alejandra había cargado con este secreto durante todos esos años. Había protegido a Marisol, pero a un costo inimaginable. Ahora, Ernesto y Marisol enfrentaban una nueva realidad, la verdad había salido a la luz, pero también había dejado muchas preguntas sin responder. ¿Quién era el hombre del que Alejandra había huido? Y, lo más importante, ¿qué les esperaba ahora que sabían la verdad? Ambos sabían que, aunque habían obtenido algunas respuestas, el camino hacia la verdad completa apenas comenzaba. El aire dentro del orfanato se sentía más denso, como si el peso de los secretos largamente guardados impregnara cada rincón de la sala. Marisol, con la carta de Alejandra aún temblando en sus manos, apenas podía procesar lo que acababa de leer. Su madre, aquella figura que siempre había sido una sombra en su vida, ahora se presentaba ante ella como una mujer que había tomado una decisión devastadora para protegerla. El hombre que la había puesto en peligro, su padre biológico, seguía siendo un misterio, pero el rastro dejado por Alejandra ahora les daba la certeza de que había mucho más que descubrir. Ernesto, sentado a su lado, sentía una mezcla de tristeza, culpa y confusión. Alejandra había llevado consigo un secreto tan grande, uno que él nunca había imaginado. Mientras miraba a Marisol, veía en su rostro la lucha interna entre la revelación y el dolor. Era su hija. Tal vez no de sangre, pero en ese momento se sentía más padre que nunca. No puedo creer que mamá viviera con tanto miedo, susurró Marisol, su voz apenas audible. Todo este tiempo, ¿y nunca me dijo nada? Ernesto puso una mano reconfortante sobre la de ella. Alejandra era una mujer fuerte, pero también muy reservada. Siempre parecía llevar un peso que nunca compartía del todo conmigo. Ahora entiendo por qué. Ambos permanecieron en silencio por un momento, asimilando el giro que había dado su vida en cuestión de días. La carta de Alejandra les había dado una pista importante, pero el enigma seguía sin resolverse. ¿Quién era el padre biológico de Marisol? ¿Y por qué Alejandra había sentido la necesidad de huir para protegerla? Carmen, dijo Ernesto finalmente, rompiendo el silencio, ¿hay algo más en los registros? ¿Algo que pueda darnos más información sobre el hombre del que Alejandra huyó? La mujer mayor asintió, su expresión grave.
Recuerdo que Alejandra siempre parecía nerviosa, como si estuviera mirando por encima del hombro. Nunca me dijo quién era ese hombre, pero mencionó que estaba involucrado en negocios peligrosos. No hay mucho más en los documentos, solo algunos papeles de admisión. Pero, Carmen se detuvo, pensativa, una vez me dejó una fotografía. Era muy pequeña, pero creo que la guardamos en los archivos. El corazón de Ernesto se aceleró. Si encontraban una fotografía, tal vez podrían obtener más respuestas. Carmen se levantó de nuevo, esta vez dirigiéndose a un estante polvoriento lleno de cajas de archivos. Tras unos minutos de búsqueda, regresó con una pequeña fotografía en blanco y negro. Aquí está, dijo entregándosela a Marisol. Marisol tomó la fotografía con manos temblorosas y la miró en silencio. Ernesto se inclinó para observarla también. La imagen mostraba a una joven Alejandra, sosteniendo a una bebé en brazos. Su expresión era de una mezcla de amor y preocupación, como si ya supiera el destino que le esperaba. Pero lo que más llamó la atención de Ernesto no fue Alejandra, sino el hombre que estaba de pie a su lado. El hombre tenía una presencia imponente, con una mirada intensa y una postura que sugería poder. Su expresión dura contrastaba con la ternura de Alejandra. Aunque no lo reconocía, algo en su rostro le resultaba muy familiar. ¿Es él?, preguntó Marisol, con un hilo de voz. Carmen asintió, su rostro lleno de preocupación. Sí. Ese es el hombre del que hablaba Alejandra. Nunca mencionó su nombre, pero cada vez que venía, parecía aliviada de estar lejos de él. Ernesto miró la foto con detenimiento, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo había sido capaz de generar tanto miedo en Alejandra como para ocultarle a su hija durante todos esos años? Lo que fuera que había llevado a Alejandra a huir de él, debía ser grave. Marisol, hay algo que debemos hacer, dijo Ernesto con decisión. Necesitamos descubrir quién es este hombre. Es la única forma de entender lo que realmente sucedió. Marisol, aún aturdida por la información, asintió lentamente. Sabía que Ernesto tenía razón. Si querían cerrar este capítulo de su vida, debían enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Cómo crees que podemos averiguar más sobre él?, preguntó Marisol, su voz llena de dudas. Tengo contactos en la ciudad y más allá, respondió Ernesto. Conozco a personas que podrían ayudarnos a rastrear su identidad. Lo primero que haremos es obtener una copia de esta fotografía y comenzar a investigar. Carmen, al escuchar la conversación, intervino. Puedo ayudar con eso, dijo, con una sonrisa amable. Puedo hacer una copia de la fotografía para ustedes. Y si encuentro algo más en los archivos, les haré saber. Ernesto y Marisol agradecieron a Carmen por su ayuda. La anciana se levantó para hacer la copia, y mientras esperaban, la tensión en la habitación era palpable. El silencio entre Ernesto y Marisol se había llenado de preguntas sin respuesta. Nunca imaginé que mi vida tomaría este giro, dijo Marisol, mirando la fotografía de Alejandra. Crecí pensando que nunca sabría quién era mi familia. Ahora, no solo sé quién fue mi madre, sino que, ahora tengo un padre, dijo, volviendo sus ojos hacia Ernesto, con una expresión llena de gratitud. Ernesto sintió una punzada en el corazón. La verdad era que, aunque el descubrimiento de que Marisol podría ser la hija de Alejandra había sacudido su mundo, había algo más profundo que lo impulsaba. Se sentía responsable de Marisol, no por deber, sino por amor. Un amor que había comenzado a crecer en los últimos días, mientras compartían esta travesía emocional juntos. Siempre tendrás un lugar en mi vida, Marisol, dijo Ernesto con sinceridad. Pase lo que pase, encontraremos la verdad juntos. Carmen regresó con la copia de la fotografía en la mano. Aquí tienen. Espero que esto les ayude a descubrir lo que necesitan, dijo, entregándoles el sobre. Ernesto tomó el sobre y, con una última mirada a Carmen, se levantó junto a Marisol. Agradecieron una vez más a la mujer que había cuidado de Marisol durante tantos años. Al salir del orfanato, sintieron una mezcla de alivio y nerviosismo. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también el peligro que Alejandra había intentado evitar.
Mientras caminaban por las calles empedradas de Guanajuato, con la neblina de la mañana disipándose lentamente, ambos sabían que no podían volver atrás. Ahora que la verdad comenzaba a salir a la luz, solo quedaba un camino: seguir adelante y enfrentarse al hombre que había cambiado el curso de sus vidas tantos años atrás. Mañana comenzaremos la investigación, dijo Ernesto, mirando a Marisol con determinación. Vamos a descubrir quién es realmente ese hombre y lo que Alejandra intentaba protegerte. Marisol asintió, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que, aunque el viaje hacia la verdad sería largo y difícil, ya no lo haría sola. Ahora tenía a Ernesto. Y juntos, estaban dispuestos a enfrentarse a los fantasmas del pasado, por oscuros que fueran. Los días que siguieron fueron una mezcla de inquietud y espera. Ernesto había activado sus contactos, enviando la fotografía del hombre que aparecía junto a Alejandra a investigadores privados y personas influyentes con la esperanza de obtener alguna pista. Marisol, por su parte, trataba de continuar con su vida cotidiana, aunque cada mañana en la cafetería se sentía cargada de tensión. Ambos sabían que estaban al borde de un descubrimiento importante, pero no sabían cuándo llegaría la verdad ni cómo cambiaría sus vidas. Una tarde, mientras Marisol terminaba su turno en la Taza Dorada, Ernesto recibió una llamada que lo tomó por sorpresa. Al otro lado de la línea, una voz grave y profesional se identificó como Joaquín Montero, abogado. Buenas tardes, señor Valdivia. Mi nombre es Joaquín Montero, soy abogado y necesito hablar con usted sobre un asunto de suma importancia, dijo la voz, su tono inusualmente tenso. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La llamada era inesperada, y algo en la voz del abogado le hacía pensar que estaba a punto de recibir información crucial. ¿De qué se trata?, preguntó Ernesto, intentando mantener la calma. Preferiría discutirlo en persona. Es un tema delicado y está relacionado con su reciente investigación sobre una joven llamada Marisol, respondió el abogado. Ernesto quedó helado. ¿Cómo era posible que alguien supiera sobre la investigación que estaban llevando a cabo en privado? La preocupación comenzó a instalarse en su mente. ¿Dónde y cuándo podemos vernos?, preguntó Ernesto, sin perder tiempo. Puedo estar en su casa esta tarde, dijo Joaquín con una formalidad fría. Sin dudarlo, Ernesto accedió, acordando recibir al abogado en su mansión en las afueras de Guanajuato. Esa tarde, Ernesto esperaba junto a la ventana del salón, observando el camino de entrada con creciente ansiedad. Cuando un automóvil negro se detuvo frente a la casa, supo que había llegado el momento. Joaquín Montero, un hombre alto, delgado y de mirada aguda, salió del auto y se dirigió hacia la puerta con un maletín en mano. Ernesto lo recibió en la entrada, su mente llena de preguntas. Una vez en su despacho, el abogado no perdió tiempo en ir directo al grano. Señor Valdivia, represento a un cliente que prefiere mantenerse en el anonimato por el momento. Ha llegado a nuestro conocimiento que usted ha estado investigando el pasado de una joven llamada Marisol, comenzó Joaquín, sacando algunos documentos de su maletín. Mi cliente tiene interés personal en este asunto, ya que afirma ser el padre biológico de la señorita Marisol. Las palabras cayeron como un martillo sobre Ernesto, dejándolo sin aliento por un momento. El padre biológico de Marisol. Todo lo que Alejandra había intentado ocultar y proteger ahora volvía a surgir de las sombras. ¿Quién es su cliente?, preguntó Ernesto, intentando mantener la calma aunque por dentro sentía una tormenta. Por ahora, mi cliente prefiere mantener su identidad confidencial hasta que se realice una prueba de ADN, dijo Joaquín. Está dispuesto a someterse a la prueba para confirmar su paternidad, pero desea conocer a su hija, Marisol, lo antes posible. Ernesto sintió que el mundo se tambaleaba. El hombre del que Alejandra había huido, aquel que representaba una amenaza para ella y su hija, ahora reaparecía reclamando ser su padre. ¿Era este el hombre de la fotografía? ¿Podría ser esta la persona de la que Alejandra había querido proteger a Marisol durante todos esos años? Intentando mantener el control, Ernesto se inclinó hacia el abogado. Escuche, señor Montero. No sé quién es su cliente, pero Alejandra, la madre de Marisol, murió protegiendo a su hija de este hombre. No fue una simple separación,
fue una huida para evitar que él las encontrara. Necesito más detalles antes de tomar cualquier decisión. Joaquín lo miró fijamente, como si evaluara cada palabra antes de hablar. Mi cliente entiende que esta situación es delicada, respondió el abogado con tono firme. Niega categóricamente las acusaciones de haber sido una amenaza para Alejandra o Marisol. Afirma que hubo un malentendido, pero está dispuesto a aclararlo. Ha pasado los últimos 25 años buscando a su hija. Ernesto se pasó una mano por el rostro, sintiendo que la red que Alejandra había tejido para proteger a su hija se desmoronaba poco a poco. ¿Era posible que este hombre estuviera diciendo la verdad? ¿O simplemente era otra artimaña de alguien que había causado tanto dolor en el pasado? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Ernesto. Y debo hablarlo con Marisol. El abogado asintió, entregándole una carpeta con más información. Aquí encontrará los detalles de contacto de mi cliente, así como los procedimientos para la prueba de ADN. Mi cliente espera su respuesta pronto. Cuando Joaquín se fue, Ernesto se quedó solo en el despacho, con la carpeta en sus manos y un nudo en la garganta. ¿Cómo le explicaría todo esto a Marisol? Horas después, cuando Marisol regresó de su turno, notó de inmediato la expresión preocupada en el rostro de Ernesto. Se sentaron juntos en el despacho, y Ernesto, con voz calmada pero cargada de preocupación, le explicó lo que había sucedido. Marisol, esta tarde recibí una visita inesperada de un abogado, comenzó Ernesto. Dice que representa a un hombre que afirma ser tu padre biológico. Marisol se quedó en silencio, su rostro pálido. Sus ojos, llenos de una mezcla de sorpresa y temor, se clavaron en los de Ernesto. ¿Mi padre biológico? Preguntó finalmente, su voz temblorosa. Pero mamá huyó de él. Dijo que era peligroso. Eso es lo que él niega, dijo Ernesto, tomando las manos de Marisol entre las suyas. Quiere someterse a una prueba de ADN para demostrar que es tu padre. Dice que ha estado buscándote durante 25 años. Marisol cerró los ojos, intentando procesar todo lo que Ernesto le estaba contando. La posibilidad de conocer a su padre biológico era algo que nunca había imaginado. Pero al mismo tiempo, todo lo que sabía sobre él provenía de su madre, y Alejandra había dejado claro que este hombre representaba un peligro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Eso es algo que debemos decidir juntos, dijo Ernesto con ternura. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre. Marisol asintió lentamente, sintiendo el peso de la decisión que estaba por tomar. La sombra del pasado se cernía sobre ella, y aunque Ernesto estaba a su lado, sabía que enfrentarse a este hombre podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras las luces de Guanajuato brillaban desde la ventana de la mansión, ambos sabían que el encuentro con este hombre no solo pondría a prueba su recién descubierto vínculo familiar, sino también la verdad sobre el pasado de Alejandra. Una verdad que ahora estaba más cerca que nunca de salir a la luz. La mañana del encuentro llegó más rápido de lo que Marisol hubiera deseado. Después de días de discusiones, incertidumbres y noches de insomnio, finalmente había accedido a reunirse con el hombre que afirmaba ser su padre biológico. El lugar elegido era un elegante restaurante en el corazón de Guanajuato, con vistas al centro histórico. Ernesto insistió en acompañarla, incapaz de dejarla enfrentar a este extraño sola. Estaré contigo todo el tiempo, no tienes que hacer esto sola, le había dicho la noche anterior, mientras caminaban por la terraza de la mansión. Marisol, aunque nerviosa, le agradeció con una sonrisa. Sabía que Ernesto solo quería protegerla, pero había algo dentro de ella que necesitaba conocer la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Al llegar al restaurante, ambos se encontraron con Rodrigo Altamirano, un hombre de aspecto imponente, vestido con un traje impecable y una expresión que oscilaba entre la culpa y la esperanza. Su rostro era más delgado y envejecido que en la fotografía que habían encontrado en el orfanato, pero había una familiaridad en sus ojos que perturbó a Marisol de inmediato. Gracias por venir, dijo Rodrigo, con voz suave mientras se ponía de pie para recibirlos. Marisol notó que había un ligero temblor en su mano cuando le ofreció la suya. Rodrigo,
¿verdad?, preguntó Marisol, sin aceptar el apretón. Su tono era cortés, pero distante. Rodrigo asintió y se acomodó de nuevo en su asiento, invitándolos a sentarse. Ernesto permaneció junto a Marisol, su presencia reconfortante, pero también en guardia. Ambos sabían que esta reunión no era solo una formalidad, había mucho en juego. Primero que nada, quiero agradecerles por darme esta oportunidad, comenzó Rodrigo, su mirada enfocada en Marisol. He esperado este momento por 25 años, y créanme, es un milagro que finalmente estemos aquí. Marisol asintió, pero no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Las palabras de Rodrigo sonaban sinceras, pero una parte de ella recordaba las advertencias de su madre. Alejandra había huido de este hombre, temerosa por su seguridad y la de Marisol. ¿Por qué debería confiar en él ahora? Antes de continuar, interrumpió Ernesto, su tono firme, creo que nos debes una explicación completa. No basta con una prueba de ADN. Queremos saber por qué Alejandra huyó de ti, porque nunca quiso que Marisol te conociera. Rodrigo se removió en su asiento, su expresión se oscureció un poco antes de suavizarse nuevamente. Lo entiendo, Ernesto, dijo Rodrigo, mirando brevemente a Ernesto antes de volver sus ojos hacia Marisol. Sé que todo esto debe parecerles extraño, pero déjenme explicarles mi versión de los hechos. Hace 25 años, yo era un hombre ambicioso, involucrado en negocios que ahora lamento profundamente. Conocí a Alejandra en una fiesta. Era una mujer impresionante, y fue amor a primera vista. Hizo una pausa, y Marisol notó el leve brillo de lágrimas en sus ojos. Cuando me dijo que estaba embarazada, me asusté. No porque no quisiera ser padre, sino porque sabía que mi estilo de vida no era seguro para ella ni para el bebé. Le pedí tiempo para arreglar mis asuntos, salir de esos negocios peligrosos, pero cuando regresé, Alejandra ya se había ido. Me enteré de que había huido. Busqué por todos lados, pero no logré encontrarla hasta ahora. Marisol se mantuvo en silencio, procesando cada palabra. La historia de Rodrigo parecía plausible, pero algo en su tono, en la forma en que contaba los eventos, le parecía demasiado calculado, demasiado perfecto. ¿Era posible que su madre hubiera malinterpretado la situación, que hubiera huido por miedo cuando Rodrigo no representaba un peligro real? Pero, Rodrigo, interrumpió Ernesto, con los ojos entrecerrados, Alejandra no huyó por miedo a tu estilo de vida solamente. Ella creía que tú eras una amenaza para Marisol. ¿Por qué nunca la buscaste con más recursos? ¿Por qué tardaste 25 años en aparecer? Rodrigo apretó la mandíbula por un momento, como si esa pregunta lo hubiera golpeado. Intenté encontrarla, respondió. Contraté investigadores, moví cielo y tierra, pero Alejandra cubrió bien sus huellas. Fue solo hace poco, cuando escuché rumores de un empresario investigando a una joven en un orfanato, que finalmente encontré una pista. El silencio se instaló en la mesa por un momento. Marisol no sabía qué pensar. ¿Había algo de verdad en lo que Rodrigo decía? Si era sincero, significaba que había pasado toda su vida pensando que su padre biológico era una amenaza cuando, en realidad, él había querido protegerlas. Pero si mentía. Ernesto, aún escéptico, decidió ir al grano. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres, Rodrigo? Preguntó Ernesto, su mirada fija en el hombre. Si todo lo que dices es cierto, ¿por qué insistes en conocer a Marisol ahora? Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Marisol. Quiero la oportunidad de ser el padre que nunca pude ser, dijo con voz temblorosa. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero puedo empezar ahora. Quiero demostrarles que no soy el monstruo que creen. Estoy dispuesto a hacerme la prueba de ADN para probar que soy su padre. Pero, por favor, permítanme conocerla. Marisol sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la historia de Rodrigo despertaba una curiosidad genuina en ella. ¿Y si su madre se había equivocado? Pero algo en el tono insistente de Rodrigo, en la manera en que parecía estar presionando para obtener su aceptación, le generaba dudas. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz firme pero temblorosa. Todo esto es demasiado para procesar de una vez.
Rodrigo asintió, aunque su rostro mostraba una clara decepción. Lo entiendo, dijo con voz suave. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista. Mientras Ernesto y Marisol se levantaban para irse, algo en los ojos de Rodrigo llamó la atención de Ernesto. Había una mezcla de anhelo y, algo más, algo oscuro, como si Rodrigo no les estuviera contando toda la verdad. De vuelta en la mansión, Marisol se desplomó en el sofá, exhausta emocionalmente. Ernesto se sentó junto a ella, sin decir nada por unos momentos. ¿Qué piensas?, preguntó Marisol finalmente, buscando el consejo de Ernesto. Ernesto suspiró, pasando un brazo reconfortante sobre sus hombros. Creo que debemos ser muy cautelosos, dijo. Su historia parece sincera, pero hay algo que no me termina de cuadrar. Además, no podemos ignorar la advertencia de Alejandra. Ella dejó claro que este hombre era peligroso. Marisol asintió, recostándose en el hombro de Ernesto. Tienes razón, pero una parte de mí quiere creerle, admitió ella. Quiero saber más sobre mis raíces. Quiero entender de dónde vengo. Lo entiendo, dijo Ernesto suavemente. Si decides darle una oportunidad, estaré aquí para apoyarte. Pero primero, creo que deberíamos investigar un poco más sobre Rodrigo Altamirano. En los días siguientes, Ernesto utilizó todos sus contactos y recursos para investigar a Rodrigo. Lo que descubrió lo dejó intranquilo. Aunque Rodrigo parecía llevar una vida respetable ahora, su pasado era mucho más turbio de lo que había admitido. Había indicios de negocios ilegales, vínculos con personas peligrosas y decisiones cuestionables que apoyaban las advertencias de Alejandra. Mientras tanto, Marisol comenzó a recibir mensajes y pequeños regalos de Rodrigo, flores, cartas emotivas e incluso una antigua fotografía de Alejandra que él había guardado todos esos años. Poco a poco, la joven empezó a bajar la guardia, conmovida por los esfuerzos de Rodrigo por conectar con ella. Pero entonces, una tarde, todo cambió. Ernesto, revisando algunos documentos en su despacho, recibió una llamada de uno de sus contactos. Habían encontrado algo crucial sobre Rodrigo, algo que podría cambiarlo todo. Ernesto sabía que debían actuar rápido. Rodrigo no solo estaba tratando de reconectar con Marisol. Había más en juego, y el engaño que había tejido empezaba a desmoronarse. La tensión en el ambiente era palpable. Después de la investigación de Ernesto, quedó claro que Rodrigo Altamirano no era quien decía ser. Su pasado oscuro, sus mentiras cuidadosamente tejidas y los secretos que aún guardaba hacían imposible confiar plenamente en él. Sin embargo, Marisol se encontraba en una encrucijada emocional. Por un lado, estaba la advertencia de Ernesto y las pruebas de los oscuros vínculos de Rodrigo. Por el otro, estaba su deseo de descubrir más sobre su origen y la conexión que, a pesar de todo, comenzaba a sentir con él. Marisol pasó horas en silencio, mirando por la ventana de la mansión Valdivia. Desde su asiento en la terraza, podía ver cómo el sol se ocultaba tras las colinas de Guanajuato, tiñendo el cielo de un dorado profundo. Sentía que su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo, y ahora estaba enfrentando una de las decisiones más difíciles de su vida. ¿Podría arriesgarse a conocer mejor a Rodrigo, o debería cortar todo contacto antes de que las cosas se complicaran aún más? Esa tarde, Ernesto entró en la terraza con una expresión seria. Había pasado gran parte del día recopilando más información sobre Rodrigo y sus conexiones con el mundo criminal, pero también entendía que esta decisión no podía ser solo suya. Se sentó junto a Marisol en silencio, dándole el espacio que necesitaba para pensar. He decidido darle una oportunidad a Rodrigo, dijo finalmente Marisol, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero cargada de determinación. No sé si es la decisión correcta, pero siento que necesito hacer esto. Ernesto la miró, sorprendido pero comprensivo. Sabía lo difícil que era para ella tomar esta decisión, especialmente después de todo lo que habían descubierto. A pesar de sus propias reservas, reconocía que Marisol necesitaba seguir su instinto. Marisol, respeto tu decisión, dijo Ernesto con una voz llena de preocupación. Pero quiero que sepas que debemos ser muy cautelosos.
Aún hay muchas cosas sobre Rodrigo que no sabemos, y no podemos ignorar las advertencias de tu madre. Marisol asintió. Sabía que Ernesto tenía razón, pero la necesidad de cerrar ese capítulo de su vida la empujaba a actuar. Lo sé, Ernesto. No lo estoy haciendo a la ligera. Sé que Rodrigo tiene un pasado turbio, y que todo lo que me ha contado podría ser una mentira. Pero si no lo enfrento, si no descubro por mí misma quién es realmente, creo que nunca podré seguir adelante, dijo Marisol, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Entiendo, respondió Ernesto. Pero prométeme que serás cuidadosa, que no dejarás que te manipule. Si algo no te parece bien, no dudes en decírmelo. No quiero que te lastime. Lo prometo, dijo Marisol, sonriendo con gratitud. Y tampoco quiero que te preocupes. Sabes que, sin importar lo que pase, tú eres mi familia, mi verdadero padre. Esas palabras tocaron profundamente a Ernesto. Aunque no compartieran lazos de sangre, su relación había evolucionado de una manera que él nunca había anticipado. Se inclinó hacia ella, poniendo una mano en su hombro. Siempre estaré aquí para ti, Marisol. Pase lo que pase. La decisión estaba tomada. Marisol aceptó la invitación de Rodrigo para cenar al día siguiente, decidida a conocer más sobre el hombre que había surgido de las sombras de su pasado. Aunque Ernesto estaba visiblemente preocupado, respetó la decisión de Marisol de ir sola, aunque solo bajo la promesa de que mantendría el teléfono cerca y se comunicaría con él si algo no salía como esperaba. Al día siguiente, Marisol se preparó para la cena con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sabía que estaba entrando en terreno incierto, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. El restaurante al que la había invitado Rodrigo era elegante y exclusivo, con una vista espectacular de las luces centelleantes de Guanajuato. Al llegar, Rodrigo ya la esperaba en una mesa apartada, con una sonrisa que parecía genuina. Marisol no pudo evitar notar los detalles, el ramo de flores que había dejado en la mesa para ella, el esfuerzo que había hecho para crear una atmósfera acogedora. Todo parecía diseñado para impresionarla, pero no podía olvidar las advertencias de Ernesto. Me alegra que hayas venido, dijo Rodrigo, levantándose para recibirla. No sabes cuánto significa esto para mí. Yo también quería hablar contigo, aclarar algunas cosas, respondió Marisol, con tono firme. La cena comenzó con una conversación ligera, Rodrigo contándole sobre su vida y sus intentos de encontrarla durante todos esos años. Hablaba de su arrepentimiento por las malas decisiones que había tomado en el pasado, insistiendo en que había cambiado y que ahora solo quería recuperar el tiempo perdido con su hija. Aunque Marisol escuchaba atentamente, no podía sacudirse la sensación de que todo estaba demasiado calculado. Entiendo lo que me estás diciendo, dijo Marisol, inclinándose ligeramente hacia él. Pero necesito saber más. Hay muchas cosas que no me cuadran. ¿Por qué mi madre sintió que tenía que huir de ti? ¿Por qué pensaba que eras una amenaza para mí? Rodrigo tomó un sorbo de vino antes de responder. Marisol notó que su rostro se tensó por un segundo. Alejandra malinterpretó la situación, dijo finalmente, su tono más controlado. Estaba asustada por los negocios en los que estaba involucrado en ese momento, pero nunca quise hacerles daño, ni a ella ni a ti. Hice lo que creí que era mejor al apartarme de ustedes hasta que pudiera darles una vida más segura. Marisol asintió, pero algo en su interior le decía que Rodrigo no estaba contando toda la verdad. Se dio cuenta de que estaba caminando sobre una cuerda floja, tratando de encontrar un equilibrio entre darle el beneficio de la duda y protegerse de lo que intuía podría ser una manipulación sutil. La noche avanzaba, y Marisol comenzó a sentirse más incómoda con las preguntas de Rodrigo. De repente, él empezó a hacer preguntas demasiado específicas sobre la vida de Marisol con Ernesto. «Y dime, ¿Ernesto te ha incluido en su testamento?», preguntó Rodrigo, casi casualmente, pero con un brillo en los ojos que a Marisol le pareció inquietante. La pregunta cayó como un balde de agua fría sobre Marisol. ¿Por qué estaba preguntando eso? Ahora todo lo que Ernesto le había advertido cobró sentido. ¿Era eso lo que Rodrigo realmente quería? ¿El dinero y los bienes de Ernesto?
La sensación de ser manipulada comenzó a apoderarse de ella. Rodrigo, al darse cuenta de que había cruzado una línea, intentó suavizar la situación. No quise incomodarte, solo pensé que, con lo cercano que eres a Ernesto. Pero Marisol ya había tomado su decisión. El hombre que tenía frente a ella no era el padre que buscaba. Las piezas encajaron de golpe. Rodrigo no estaba interesado en ella, sino en lo que ella representaba, una oportunidad para obtener algo más. Se levantó lentamente de la mesa, dejando a Rodrigo atónito. Creo que esta conversación ha terminado, dijo, su voz temblorosa pero firme. No quiero saber más de ti. No sé qué intenciones tienes realmente, pero no pienso caer en tu trampa. Rodrigo intentó detenerla, levantándose rápidamente de su asiento. Marisol, por favor, no entiendas mal. Solo quiero. No quiero escucharlo. No vuelvas a buscarme, dijo ella, alejándose sin mirar atrás. Mientras Marisol caminaba hacia la salida, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había sido doloroso, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Rodrigo no era la familia que necesitaba. De vuelta en la mansión, Marisol encontró a Ernesto esperándola con preocupación. Sin decir una palabra, se lanzó a sus brazos, dejando que las lágrimas fluyeran. Tomaste la decisión correcta, le susurró Ernesto. Lo sé. Y en ese momento, bajo las estrellas de Guanajuato, Marisol comprendió que su verdadera familia siempre había estado con ella, desde el día que Ernesto decidió acogerla como una hija. No necesitaba buscar en el pasado para saber quién era. Su hogar, su familia, estaban allí, con Ernesto. Los días que siguieron a la confrontación con Rodrigo fueron un remolino de emociones para Marisol. La decisión de cortar todo contacto con él, aunque dolorosa, le permitió ver con claridad lo que realmente importaba en su vida, el amor y la protección que había encontrado en Ernesto y el recuerdo de su madre, Alejandra. Pero en lugar de sentirse derrotada, Marisol se sentía liberada. Rodrigo no formaba parte de su futuro y ahora podía concentrarse en algo mucho más importante, el legado de su madre. Una tarde, mientras tomaba café con Ernesto en la terraza de la mansión Valdivia, Marisol comenzó a hablar de Alejandra. Durante días había estado pensando en la mejor manera de honrar a su madre, de mantener viva su memoria, no solo para ella, sino también para las demás personas. ¿Sabes, papá?, dijo Marisol, saboreando la palabra papá con una sonrisa. Creo que necesitamos hacer algo más para recordar a mamá. Algo que no solo me conecte con ella, sino que le dé a los demás la oportunidad de conocer su historia, su fuerza y todo lo que representaba. Ernesto la miró con curiosidad, su corazón lleno de orgullo al escuchar el afecto con el que Marisol hablaba de Alejandra. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, intrigado. Marisol sonrió y miró hacia la ciudad de Guanajuato, cuyas luces comenzaban a brillar mientras el sol se ponía. La respuesta estaba clara en su mente. Quiero abrir una cafetería en su honor, dijo, sus ojos brillando de emoción. Podríamos llamarla El Secreto de Alejandra, y sería más que un simple café. Sería un lugar donde las personas pudieran venir, disfrutar de una taza y conocer su historia. Podríamos colgar sus fotos, compartir su legado. Que las personas sientan la calidez que ella transmitía. Ernesto, conmovido por la idea, sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. El Secreto de Alejandra. Una cafetería que no solo serviría café, sino que sería un homenaje a una mujer cuyo amor y sacrificio habían dejado una huella imborrable. Es una idea maravillosa, Marisol, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Creo que mamá estaría muy orgullosa de ti. Y yo también. En los meses que siguieron, Marisol y Ernesto trabajaron incansablemente para hacer realidad el proyecto. Encontraron el lugar perfecto en el corazón del centro histórico de Guanajuato, no muy lejos de donde solía estar la Taza Dorada, la cafetería en la que todo había comenzado. El local, pequeño pero acogedor, tenía un encanto colonial que encajaba a la perfección con la visión de Marisol. Las paredes de piedra, las ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol y el aroma a café recién hecho que invadiría cada rincón, serían el escenario ideal para compartir la historia de Alejandra. Marisol,
Con una mezcla de nostalgia y gratitud, diseñó cada detalle del café. Colocó fotos de Alejandra en las paredes, tanto en sus momentos más felices como en los más íntimos. Fotos de su juventud, de los primeros años de su relación con Ernesto, e incluso de cuando ella era niña. Cada imagen contaba una parte de la vida de una mujer que había sido mucho más que una madre y esposa, una mujer valiente que había tomado decisiones difíciles por el bien de su hija. El día de la inauguración llegó con gran expectación. El letrero de madera tallada, con el nombre El secreto de Alejandra, brillaba bajo el sol de la tarde. Afuera, una pequeña multitud de personas, vecinos, periodistas locales y figuras prominentes de la comunidad, se había reunido para presenciar la apertura del lugar. Ernesto y Marisol estaban de pie frente a la puerta, listos para cortar el listón inaugural. Ambos intercambiaron una mirada llena de emoción y orgullo. ¿Lista?, preguntó Ernesto, con las tijeras en la mano. Hagámoslo juntos, respondió Marisol, colocando su mano sobre la de Ernesto. Con un solo corte, el listón cayó, y las puertas del secreto de Alejandra se abrieron oficialmente. Los primeros clientes entraron, maravillados por el ambiente acogedor y el aroma de café recién molido que impregnaba el aire. Las conversaciones llenaron el espacio, mientras Marisol y Ernesto se movían entre las mesas, sirviendo café y compartiendo anécdotas sobre Alejandra con los clientes. En un momento tranquilo, Marisol se encontró sola frente a la fotografía central de su madre. La imagen de Alejandra sonriendo, con su expresión llena de vida, la hizo sentir una conexión profunda, casi como si Alejandra estuviera allí con ella. «Lo logramos, mamá», susurró Marisol. «Tu secreto ya no es una carga, sino un legado». Ernesto se acercó y puso una mano en el hombro de Marisol, compartiendo el momento con ella. «Ella estaría orgullosa, papá», dijo Marisol suavemente, usando la palabra que había empezado a fluir con tanta naturalidad. «Orgullosa de ti, de nosotros, de todo esto». Ernesto asintió, abrazando a Marisol con ternura. «Lo estamos haciendo bien, ¿verdad?», preguntó, su voz llena de orgullo y vulnerabilidad a la vez. Marisol sonrió. «Mejor que bien», respondió. «Estamos creando nuestra propia historia, una taza de café a la vez». Con el paso de los días, el secreto de Alejandra se convirtió en algo más que una cafetería. Se transformó en un lugar donde las personas no solo iban a disfrutar de un buen café, sino también a reflexionar sobre la vida, el amor y el sacrificio. La historia de Alejandra, impresa en los menús y contada a través de las fotografías en las paredes, resonaba con cada cliente que entraba. La cafetería se convirtió en un símbolo de cómo el amor podía trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte, uniendo corazones de formas inesperadas. Marisol y Ernesto, ahora padre e hija no por sangre, sino por elección, continuaron construyendo su vida juntos. Su vínculo se fortaleció cada día, y aunque el pasado de Marisol estaba lleno de incertidumbres y secretos, su futuro era brillante y lleno de promesas. Y así, en el corazón de Guanajuato, el secreto de Alejandra vivía como un faro de amor, perdón y segundas oportunidades. Un legado de una mujer extraordinaria que, incluso en su ausencia, había encontrado la manera de unir a las personas que más amaba. Marisol y Ernesto, unidos por el amor y la elección mutua, continuaron escribiendo su historia, honrando el pasado, pero siempre mirando hacia el futuro. Sabiendo que el verdadero secreto de Alejandra era el poder del amor que perdura más allá de todo. El legado de Alejandra no era solo un secreto, sino una historia de amor inquebrantable que continuaría inspirando a todos aquellos que entraran en su cafetería, una taza de café a la vez.